y preservan la pérdida de peso. En estos procedimientos se mezclan ambos conceptos, restringir la cámara gástrica y hacer una parte malabsortiva que no modifique o no altere la vida del paciente. El procedimiento quirúrgico que más se utiliza en estas cirugías bariátricas es el bypass gástrico. Las cámaras de Muy Saludable acompañaron al doctor Eduardo Bolaños en una de estas cirugías. Veamos. Si después de haber intentado dietas, tratamientos y cualquier cantidad de bebidas y medicamentos con la promesa de bajar de peso sin haberlo conseguido, y si en realidad desea hacerlo tanto por apariencia física como por salud, la cirugía bariátrica puede convertirse en una tabla de salvación. Uno de los procedimientos más solicitados por las personas es el bypass gástrico. Esta operación de alta cirugía consiste en la creación de un nuevo estómago, que es totalmente separado del resto del estómago. Luego se realiza una sección del intestino delgado y uno de los extremos es unido al pequeño estómago que se creó. De esta manera, este nuevo estómago, al ser más pequeño, produce una disminución importante del apetito. Además, el alimento ingerido saltea la mayoría del estómago, el duodeno y la primera porción del intestino delgado, lo que determina una reducción de la absorción del alimento. Bueno, aquí el doctor Chaus está separando las asas intestinales. Vamos a realizar algo que se llama el puente gástrico. Entonces él está buscando un ligamento que se llama el ángulo de Treis y luego él va a hacer una elevación del asa para tomar la distancia adecuada para poder hacer el puente gástrico. Todo esto es cirugía mínimamente invasiva, a través de cirugía laparoscópica, a través de incisiones pequeñas se trabaja. Eso nos permite hacer una cirugía con mínimo trauma para el paciente. Aquí estamos levantando el colon, él va a hacer un corte. Se utilizan grapas de unos materiales, staples o grapas, o material de grapado que sirve para cortar y grapar al tiempo. Ahora va a utilizar un instrumento que es de disección, corte y coagulación. Ahora estamos trabajando en el estómago, ya. Estamos yendo a la unión entre el esófago y el estómago, que es un punto de corte donde se va a llegar. Entonces ahí se tiene que hacer una disección precisa. No, ese es el vaso. El estómago es esa bolsa que tú ves abajo, rosada. No, la de arriba es el hígado. Sepárate el hígado, Ya se hizo el punto de disección alto del estómago, ahora se hace una disección lateral y con estos dos puntos de disección pues, se fabrica la nueva bolsa gástrica que le va a quedar al paciente. Esta bolsa gástrica es aproximadamente un 5, un 10% de su antigua capacidad gástrica. ¿Este tipo de cirugías puede comer de todo o tiene que seguir una dieta estricta? Los pacientes comen de todo, comen de todo. Lo que pasa es que el paciente, si está en un proceso de adelgazamiento, pues se le pide que ingiera alimentos adecuados, o sea, que coma proteína, que coma carne, que coma frutas y que abandone lo que es la comida chatarra. Ya para terminar, doctor, ¿cuáles son los candidatos ideales para realizarse este tipo de cirugías fuera de que tengan obesidad severa? ¿Existe alguna característica especial? Bueno, pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 30, ya, que tenga varios intentos por bajar de peso, que tenga cirugías que han tratado de disminuir su peso con esas cirugías, diga usted liposucciones, lipectomías, tomadores crónicos de drogas, esclavos de gimnasio, son pacientes que podrían ser candidatos a la cirugía bariátrica. Es mejor tratar un paciente que está yéndose hacia obesidad mórbida que tratar un obeso mórbido. Normalmente el paciente cuando está subiendo en su índice de masa corporal, si tiene los antecedentes antes dados, fuera de eso tiene un componente familiar importante de obesidad, es un paciente muy candidato a cirugía bariátrica. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona después de realizarse ese tipo de cirugías? Bueno, el paciente en cuanto a su dieta, después de la cirugía, dura 1 o 2 semanas con dieta líquida donde no hay hambre y estrés. Luego el paciente se le da comida blanda, en 4 o 5 semanas está comiendo de todo en porciones adecuadas. Esos son básicamente los cuidados que se deben de tener. La vida sedentaria, la falta de ejercicio, las malas posturas atentan contra la salud de la columna vertebral.
Por eso hay que seguir las normas de higiene postural. Veamos en qué consisten. A veces el dolor de espalda aparece por sobrecarga de la misma debido a posturas inadecuadas, mantenidas por periodos largos de tiempo o por movimientos inadecuados durante el trabajo o por debilidad muscular. Por esta razón se debe cuidar la columna siguiendo las normas de higiene postural. Una de las malas posturas más comunes es a la hora de sentarse. Por lo general la espalda se arquea sosteniendo el peso del cuerpo y los glúteos quedan en la mitad de la silla, o la persona se pone de lado cruzando las piernas. Lo ideal es que la espalda esté completamente apoyada en el espaldar y las piernas no deben tocar el suelo. Por el contrario, deben descansar en un reposapiés. Otra postura que se debe cuidar es al recostarse. Cuando se va a repostar en la cama boca arriba, se debe apoyar la cabeza en una almohada ni muy alta ni muy baja y poner otra almohada o cojín bajo las rodillas, permitiendo una elevación de las extremidades inferiores. Esta posición permite que la columna esté perfectamente alineada. Pero para dormir dicha postura no es la más recomendada. La ideal es acomodarse de lado, en posición fetal, con una almohada entre las piernas y otra entre el tronco y la cabeza. Las variaciones de esta postura pueden causar dolor. Hay que evitar dormir boca abajo, pero si lo hace, debe ponerse almohadas bajo los pies y la cadera. Al levantarse de la cama debe hacerse en forma lateral, apoyando los brazos e impulsándose con las manos, manteniendo la espalda recta. Coger objetos del suelo flexionando caderas y rodillas, trasladar objetos sin forzar la columna. Y si permanece de pie, mantener un pie apoyado en una banqueta de forma alternativa y finalmente caminar con la cabeza alta, pelvis hacia adelante y los pies rectos. Continuamos en Muy Saludable hablando con el doctor Arnoldo Levi sobre los problemas de columna. Doctor, ¿por qué las zonas más afectadas de la columna son la parte cervical o la parte alta de la columna y la parte lumbar o la parte baja? Eso tiene una explicación. La región cervical es muy móvil, entonces es más prona a tener lesiones. Y la región lumbar es la que al fin y al cabo soporta gran parte del cuerpo y también tiene mucha movilidad, mientras que la región dorsal o del tórax tiene la protección de las costillas. Entonces es una estructura mucho más rígida, tiene muchísimo menos movilidad, tiene mucho más protección, tiene como un corsé, una coraza que hace que se afecte relativamente poco en los problemas de columna. El dolor de columna, sea el motivo que lo origine, se puede ocasionar por el aprisionamiento de los huesos o de las estructuras que la conforman hacia los nervios que recubren esta, por decir, estructura. Sí, como habíamos dicho antes, de la columna salen nervios a cada lado y estos nervios son aprisionados básicamente por dos procesos. Uno, que es la hernia de disco que usted ve aquí, que puede comprimir un nervio, que es muy dolorosa, muy dolorosa. Y la otra es estos agujeros que usted ve a este nivel, que por donde salen esos nervios, frecuentemente esos agujeros se van cerrando con la edad y entonces comprimen también el nervio y producen los dolores que frecuentemente se irradian desde la columna lumbar hacia todas las piernas, hacia ambas piernas, o sea, una pierna, depende de cuántos nervios estén comprimidos. ¿Cuál puede ser la causa que genere la hernia de disco? La hernia de disco siempre se genera por un trauma, pero como dijimos antes, estos traumas, cuando uno habla de trauma, siempre piensa es que se chocó en un carro, de que levantó 50 kilos de peso. Pero el trauma que puede producir una ruptura de un disco y una hernia de disco pueden ser traumas mínimos. Como lo mencioné antes, usted agacharse en el baño a levantar un jabón que pesa menos de 100 gramos, usted puede ocasionarse una hernia de disco. Es el mecanismo, es la manera inadecuada como uno realiza un movimiento y entonces se produce la lesión. Obviamente, si usted levanta un peso pesado, una maleta, cualquier cosa, en forma inadecuada,
también eso produce un trauma sobre el disco y puede producir una hernia de disco. Para tratar los problemas de columna